las coordenadas, ¿no? Lo utilizamos por la cuestión de el, el norte magnético de la Tierra, ¿no? Es convencional, decimos La Paz está en tal parte, etcétera, a tal hora. No hay ningún problema con eso. Pero observen lo que dice luego Hawkins. La elección del sistema de coordenadas es de nuevo arbitraria. Lo que yo decía, uno puede usar tres coordenadas espaciales cualesquiera bien definidas y una medida de tiempo. De acuerdo. No olviden, una vez más, en sentido común, ustedes pueden hacer gran parte de la física por ustedes con su sentido común. ¿Ya? Piensen, 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 no lean tanto, piensen. Pero aquí Hawkins dice, en relatividad no existe una distinción real entre las coordenadas espaciales y la temporal. Exactamente igual a que como no hay diferencia real entre dos coordenadas espaciales cualesquiera. Se podría elegir un conjunto de coordenadas en el que, digamos, la primera coordenada espacial sea una combinación de la primera y la segunda coordenadas antiguas. Entonces, ahí, por favor, yo siempre les he dicho, pregunten si no entienden algo, pregunten. ¿Qué quiere decir? Me parece imposible que alguien haya entendido el texto sin hacer ninguna pregunta. Pero bueno, yo soy yo y me doy cuenta y por eso les aclaro. Antiguas quiere decir el sistema galileano, el sistema del sentido común. ¿Dónde estás? Bueno, estoy a 3 kilómetros de la ciudad de La Paz y al noroeste utilizo mi brújula, estoy a tantos grados, etcétera, en tal tiempo. Esas son las antiguas. Pero Hawkins dice en relatividad, y aquí exactamente, si vamos al programa, Hawkins no dice en relatividad especial o general. Y se está anticipando a la relatividad general. Y esos son los problemas que existen en la didáctica de los físicos. Ahora yo estoy haciendo un trabajo, justamente necesito un trabajo científico para mi doctorado, que ya va a salir pronto, y estoy trabajando sobre la didáctica de los físicos. ¿Por qué no se puede leer esto corrido? No dice nunca que es antiguo, ¿correcto? Se le pasó. Antiguo, bueno, quiere decir el sistema antes de la relatividad. Y ahora sí vamos a rememorar la relatividad, ¿correcto? Rememoramos la relatividad y decimos, la manera más simple, según Orosa, de pensar la relatividad es que, uno, que su nombre es engorroso, teoría de la relatividad suena a Protágoras, todo es relativo, etcétera, etcétera. No es así. Lo único que está haciendo Einstein es decir, la velocidad antes era relativa. Repito, la velocidad antes, o sea, con Galileo y su sentido común, era relativa. Si yo me muevo un poquito más despacio que un móvil, lo voy a ver más lento que ese mismo móvil respecto de lo que se llamaría el reposo. ¿Correcto? Pero la velocidad de la luz prueba que no importa cómo uno se mueva, siempre es la misma. Y entonces se hacen unas transformaciones para hacer ya no de la velocidad relativa que siempre existía con Galileo, ya no hacer de la velocidad relativa, sino
variar las otras cosas, variar el espacio y el tiempo. Y entonces funciona, como dice Orosa, repito, es como, qué sé yo, había usado una metáfora muy linda que me gusta. En los Emiratos Árabes, uno va a una oficina y les dice, miren, tengo que estudiar, y uno retira su dinero, porque tienen tanto dinero que uno no tiene que trabajar. Bueno, esto está cambiando porque el petróleo está bajando, ¿no? Pero del mismo modo podríamos pensar en una idea fantástica, llámese de ciencia ficción, incluso hay algunas películas donde uno dice, caramba, me ha pisado el tiempo, entonces yo voy a entrar a un portal, como se dice esto en ciencia ficción, y me voy a prestar una semana. ¿Por qué? Porque tengo que hacer mucho trabajo. Mientras los otros van a vivir una hora o un día, yo voy a vivir una semana. Entonces ya no hay tiempo, sino tiempos, ¿correcto? Después de una semana de trabajo, usted vuelve al portal y se empata con un día. Es una maravilla. Lo mismo para el espacio. Si yo, la verdad, soy un buen deportista y me gustaría tener una cancha de fútbol en mi jardín, entro a un portal y me presto, qué sé yo, 100 metros de espacio. Y con 100 metros de espacio me hago una cancha de fútbol, invito a mis amigos, entro a mi portal y tengo un espacio más grande en lo que los otros tienen uno más chico. Salgo del portal y todos han visto que mi jardincito tiene 10 metros. Esa es la idea básica y hemos trabajado mucho sobre eso para que entiendan lo que tienen que entender. Y hemos verificado, porque son universitarios, ahora sí ya no estamos en sentido común, sino que hemos visto hasta dónde podemos llegar como universitarios, como estudiantes que están siguiendo eh, una guía académica, y hemos visto que las transformaciones que hace Einstein están comprobadas no por el propio Einstein, ya lo vamos a ver, las hizo Lorentz, y luego Poincaré, vamos a ver, y al final el mito Einstein va bajando, pero está comprobado. Entonces, antes la relatividad decía, antes es Galileo, decía, la velocidad es relativa cuando hay móviles que se mueven unos con otros, ¿correcto? Imaginen en un avión, ven ustedes como apenas el suelo se mueve. Sin embargo, del suelo ven que el avión también poquito se mueve. Pero si se subieran a un, qué sé yo, a un helicóptero que va mucho más lento que un avión, el avión pasaría muy rápido. Bueno, entonces lo relativo ahora es el espacio y el tiempo y todos lo entendieron. Y entonces, por la transformación de un sistema de referencia, un sistema de movimiento a otro, las transformaciones se hacen complicadas. Una vez que se hacen complicadas, decimos, esto lo dominan los físicos. No puedo poner yo ahora las transformaciones porque emplean álgebra avanzada y es complicado.
No es una transformación simple, no es álgebra de Baldor, que ustedes podrían recordar, sino que es así. Y entonces, no solamente hace falta relativizar el tiempo y el espacio por separado, sino que van juntos. Y por eso ahora Hawkins, empleando una mala didáctica, hay que decirlo, muy mala, dice en relatividad. No es especial ni general, dice. No hay ninguna diferencia real entre dos coordenadas espaciales cualquiera. Se podría elegir un nuevo conjunto de coordenadas en el que, digamos, la primera coordenada espacial sea una combinación de la primera y la segunda coordenadas antiguas. Antiguas quiere decir las galileanas. Por ejemplo, en vez de medir la posición de un punto sobre la Tierra en kilómetros al norte de Piccadilly, bueno, todos saben que Piccadilly es un sitio turístico muy importante en Londres, bueno, y kilómetros al oeste de Piccadilly, se podría usar kilómetros al noroeste y kilómetros al noreste de Piccadilly. Fíjense, uno se engaña y dice, parece repetir. Aquí es noreste y aquí es noroeste. Similarmente, en relatividad, otra vez relatividad normal, nada de esto nos ha enseñado antes. Se está anticipando a la relatividad general que vamos a ver enseguida. Similarmente, en relatividad podría emplearse una nueva coordenada temporal que fuera igual a la coordenada temporal antigua, es decir, galileana, o de sentido común, en segundos, más la distancia en segundos luz al norte de Piccadilly. La pregunta es, ¿alguien entendió algo? No. Entonces, ¿por qué, señor Hawkins, usted se anticipa? Está hablando de que pronto el espacio y el tiempo van a ser la deformación del espacio y el tiempo por unas fórmulas que resultan de mezclar la relatividad especial con el resto de fórmulas de la relatividad general, que vamos a ver enseguida. Y entonces se anticipa y dice, caramba, en este espacio de tiempo todo es una mezcolanza. ¿Por qué se anticipa? Porque es un mal didáctico, porque vean el programa que les he hecho. Yo estoy tratando de hacer ontología con la física. ¿Para qué? Para evitar que haya tanta discusión, ¿no? Todos los filósofos son o idealistas, materialistas y todos tienen el criterio a boca de jarro. Pueden opinar, etc. No, aquí en física, el que dice algo prueba algo. Y es verdad. En filosofía no. No hay verdad, hay convicción, hay discusión, hay debate. No hay un premio Nobel para filosofía. Pero justamente por eso sospechamos que los físicos tienen problemas y entonces así exponen estas cosas que al final yo no entiendo nada, excepto porque Orosa lo aclara. Bien, lo mínimo que podríamos obtener para leer este párrafo es esto. Es decir, el nuevo concepto de espacio y de tiempo, que es el del sultanato de Brunei, donde uno tiene su tiempo y un espacio, es que vienen juntos, ¿correcto?
No se puede decir, bueno, para que la luz sea igual, arreglaremos nomás el tiempo y no el espacio. No, vienen juntos, porque todo es un cálculo especializado que no vamos a ver en este curso. Ahí sí tenemos que confiar en la especialidad de los otros, ¿correcto? Y entonces vienen mezclados y por lo tanto el espacio siempre viene ligado al tiempo y el tiempo al espacio. ¿Por qué lo sé? Es lo que me interesa, es lo que le interesa a Oroso. ¿Por qué yo puedo ser un alumno que he salido de la clase de ontología con ontología de la física de Oroso? Porque sé que el cálculo de la transformación para lograr que el espacio y el tiempo se pueden controlar, yo puedo saber qué tiempo tiene el otro, qué espacio tiene el otro, todo eso es muy especializado, ¿correcto? Los alumnos adelantados pueden intentar ver en Einstein, vamos a seguir de ese pasado sobre la teoría de la relatividad y la transformación es complicada, la derivación es complicada y tiene sus lagunas. Einstein no las dice, pero bueno, empezamos a la complejidad. Lo importante para los estudiantes es saber que los físicos han decidido relativizar el espacio y el tiempo. Y una vez que lo han hecho, tienen medidas, transformaciones llamadas de Lorentz. Luego va a ser no solo Lorentz, sino Poincaré. Y luego Einstein, que permiten saber qué tiempo tiene el otro, qué espacio tiene el otro. Lo hemos visto y entonces así se entiende este párrafo. Lo importante es que digan, yo he leído este párrafo y este sujeto ha escrito este texto para divulgación. Y entonces, ¿por qué no escribe todo lo que debería yo entender? Porque yo he leído y he dicho, entiendo, lo ha dicho porque los físicos son autoridad. Los físicos parecen los dioses, donde lo que dicen es verdad. Aquí no vamos a cuestionar a los físicos, pero sí su didáctica, ¿correcto? Repito entonces, para este párrafo alguien lee, no entiendo nada, que es antiguo. Deberían preguntar, deberían tener un orgullo y decir, caramba, no entiendo, pero para eso soy un estudiante y tengo una buena guía. Repito, se está adelantando a la teoría de la relatividad generalizada. Pero antes, claro, ya vemos que el espacio no es independiente del tiempo porque para saber el tiempo del otro cuando se está moviendo respecto de mí, tengo que emplear espacio. Entonces es una mezcolanza, es un chicle. Y lo más importante es que yo sé que los físicos tienen buenas transformaciones, Orosa no nos va a dar, etcétera, etcétera, pero eso es seguro, ¿correcto? Y entonces decimos lo que todavía es más seguro para un filósofo que está haciendo un curso de ontología, lo que todavía es que ni Einstein sabe más de lo que estamos diciendo. Ahí está. Ni Einstein sabe por qué el tiempo está colado al espacio y el espacio al tiempo. Y se hace una cosa, espacio y tiempo. Y por eso dice Hawkins, cuando se entra a la relatividad general, esta vez ya no estamos en la especial,
con una o dos coordenadas se puede saber el resto. Es increíble. Pero repito, lo más increíble es por qué Hawkins nos dice eso. Bueno, lleguemos al punto especial. Todo lo rosado lo tienen que pensar diciendo, no entiendo esto y Hawkins es un idiota y Orosa nos ha explicado, pero eso no va a entrar en el examen. Y entonces pasamos. Ahora llega lo mejor. A menudo resulta útil pensar que las 4 coordenadas de un suceso especifican su posición en un espacio cuatridimensional llamado espacio-tiempo. Es imposible imaginar un espacio cuatridimensional. Personalmente, ya encuentro suficiente difícil visualizar el espacio tridimensional. Ahí está. Por eso es que elegí a Hawkins. Yo he dudado mucho en pensar en Hawkins. Bueno, he dudado mucho en exponer a Hawkins, porque en alguna medida tiene también la aurora de que puede ser superficial, etc. Pero miren lo que dice. Nadie puede pensar el espacio cuatridimensional. Eso les importa a ustedes, porque si no entienden, no es porque son ustedes, sino porque los físicos, y nada más ni nada menos que Hawkins, no puede pensar. Y está hablando también por Einstein, está hablando por Poincaré, está hablando por todos. Ahora se pueden dar cuenta de lo que significa un premio Nobel por año. El problema de la física es que, a diferencia de los filósofos que dicen, yo soy Schopenhauer y he resuelto todo y al final todos me siguen y el resto se acabó, no, los físicos es año por año, investigación por año. Es una mareja de variables donde se sabe un poco y el resto todavía no se sabe, y esas cosas que no se saben afloran como contradicciones muy claras, pero las cosas que se saben tienen comprobación empírica en un laboratorio. Cuando se mide la velocidad de la luz, se llega a un espacio cuatridimensional o lo que se llama un espacio y tiempo. Eso se sabe. El resto será pues el próximo Nobel. Es como cuando tienen un problema doméstico, por ejemplo, me dicen, y a mí me gusta emplear estos problemas agudos, me dicen, parece que tu novio te está engañando. Hay un rumor de que han visto a tu novio o tu novia con fulano de tal. Y entonces uno analiza los rumores, si son verdaderos, las circunstancias, si son verdaderos, si ha dejado un cabello en su ropa, sí o no, etcétera, etcétera. Y parte encaja y parte no encaja, pero la parte que encaja es segura y estamos caminando. Así es la física. Entonces, ¿por qué demonios alguien dice no puedo pensar un espacio cuatridimensional? Es imposible imaginar, pero podría Hawkins haber empleado la palabra pensar. Aquí está pensar, imaginar, visualizar. No se puede, ¿correcto? Y entonces, si no se puede, un filósofo diría, ¿dónde está la esencia de las cosas? No se piensa, pero una parte de toda la sopa, de toda la madeja del problema, dice que efectivamente hay un espacio cuatridimensional que se llama espacio-tiempo y en parte se piensa, se imagina, se visualiza.
es muy importante este párrafo, ¿correcto? Porque entonces van a decir, entendí, hice un curso con Orosa, modestia aparte por la didáctica, y lo que se sabe es lo que ya hemos dicho. Cada uno puede tener su espacio y tiempo personal y simplemente así son las cosas. El resto no se sabe y esperamos el próximo premio Nobel. Bien, entonces no voy a insultar su inteligencia, pero vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? A ver, dígame, ¿alguien puede pensar un espacio cuatridimensional o alguien puede pensar el espacio tridimensional? ¿Qué opina Valeria? Licenciado, buenas tardes. Personalmente sí puedo pensar el espacio tridimensional, pero el cuatridimensional no me lo puedo imaginar. O sea, tendría que tener, tal vez si usted nos hace algún ejemplo, la verdad no se me ocurre, pero el tridimensional tranquilamente. Perfecto, Valeria. Entonces le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted ha entendido perfectamente el principio básico de la teoría de la relatividad? Ha entendido que el nombre no es afortunado, ¿no? Dice teoría de la relatividad, parecería que todo sea relativo. Y Einstein dice, la teoría de la relatividad dice que las leyes de la naturaleza son válidas para todos los sistemas de referencia, ¿no? Todos los sistemas en movimiento mutuo. Sí, sí, Resulta que la velocidad de la luz es así y por lo tanto tenemos que relativizar el espacio y el tiempo. ¿Ha entendido eso? sí, que no hay un espacio absoluto, entiendo. Excelente, excelente, excelente. Me parece maravilloso. He sido un buen profesor entonces. No olviden que la anterior vez les he hablado y voy a ser muy repetitivo. Me dicen, Rosa repite tanto que es un desastre, porque repite tanto, parece que no sabe la lección, etc. Pero es importante, ¿correcto? Vamos a ir con Valeria. El comportamiento de reglas y relojes móviles. Ya os he dicho, aquí están las fórmulas y la regla, o sea, el espacio es más corta que cuando está en reposo. O sea, cuando se mueve es más corta. Y el tiempo. Cuando algo se mueve, el tiempo es algo mayor, o sea, es más despacio, más lento en otra traducción. Y habíamos visto que si el tiempo es más lento, marca menos. Y si marca menos, el tiempo debería ser algo menor. Y les he preguntado eso de un modo para que vean que estamos reduciendo la teoría a lo mínimo. Entonces le pregunto a Valeria, comprende todo aquello, ya comprendió que el espacio es relativo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mayor? ¿El tiempo, el espacio es menor o es mayor? ¿Ha entendido eso? ¿Ha meditado, Valeria? Sí, licenciado. Bueno, vimos que en el texto Einstein no es preciso, porque en la fórmula dice que el tiempo es mayor, pero el reloj marca menos tiempo en realidad y nos hace confundir. Y depende en realidad la posición que estemos, ¿no? El tiempo es mayor para el que esté en reposo y el tiempo se acorta para el que esté en movimiento. ¿No es cierto? Entonces, Eso es, Valeria. Entonces no hablemos más porque yo he estado muy confundido también durante mucho tiempo. Ustedes tienen nada más que menos tiempo sí, en pensando en realidad esto.
y yo más tiempo, es simplemente sentido común. En Lo realidad el que, reloj marcaría más lento, menos tiempo. eso es, le dejo intervenir enseguida. Yo digo, cuando alguien en reposo mide más, el tiempo mayor, el que está en movimiento mide pues lo mismo y entonces mayor, o sea, estamos hablando de la misma medida, ¿no? La velocidad de la luz, digamos un segundo. Alguien va a medir más de un segundo, pero el que está moviéndose mide un segundo, por lo tanto es al revés, algo menor. ¿Está de acuerdo, Valeria? Sí, sí, como le decía, en realidad el reloj marcaría más lento, o sea, marca menos tiempo y por lo tanto el que viaja, de acuerdo a la paradoja de los gemelos, el que viaja volvería joven, ¿no? Y el gemelo que se quedó estaría anciano. Excelente, excelente. ¿Ha entendido mi esfuerzo para que entienda la teoría de la relatividad? Sí, sí, licenciado, entendido. Me parece una maravilla, ¿ya? No olvide que no queremos cambiar la teoría, no lo voy a discutir a Einstein. Estoy discutiendo su didáctica, su redacción, nada más. ¿Está de acuerdo? Sí, está bien. ¿Qué opina Gibran Carrión? A ver, díganos por qué habíamos empezado. Ah, sí. ¿Puede usted imaginar un espacio cuatridimensional? Am, Creo que sería difícil, pero como un espacio tridimensional sería un cubo, el cuatridimensional sería un cubo dentro de otro cubo, más o menos. Oh, qué interesante, Gibran, está muy interesante. Pero entiende por qué Orosa se esfuerza por hacer esto y subraya esto, porque le enseña a usted que todo lo que está leyendo atrás no es culpa suya, es que nadie lo piensa así. Lo único que ha ocurrido es que se ha medido la velocidad de la luz y resulta que no se relativiza. Lo que se relativiza es el espacio y el tiempo. Y tenemos transformaciones y tenemos que usar el espacio y el tiempo juntos. Eso es todo lo que ha ocurrido. ¿Se da cuenta el esfuerzo de Orosa didácticamente? Sí, me doy cuenta, magíster. Excelente. Está leyendo, voy a insistir. Hawkins confiesa que no se puede pensar un espacio cuatridimensional. ¿Está de acuerdo? A usted dijo un cubo Ah, dentro de un cubo, etcétera, etcétera. claro, yo creo que sí se podría imaginar, ¿no? Pero no sé, Ah, usted puede imaginar, entonces ahora sí está superando a Hawkins. ¿Cómo se podría superar? creo que sería más relativo, ¿no? Imaginarlo, la verdad. Porque como Bien, aún no se ha imaginado, no sería relativo olvide imaginarlo. el método Gibran Carrión. Enseguida le doy la palabra. Esto se ha comprobado. No es filosofía, no es discusión. Esto está comprobado. El espacio-tiempo es necesario porque las normas de transformación de los espacios y tiempos relativos funcionan. Funcionan para los relojes que están en los satélites, etcétera. Funciona, pero funciona hasta por ahí. Entonces, pero hasta por ahí funciona. No es cuestión de opinar y decir, me parecería a mí que esto se podría hacer. En filosofía decimos eso, ¿no? Pero en física no. ¿Me entiende el concepto? Adelante, Gibran. Sí, claro, es entendible, ¿no? Que en la física la mayoría es por pruebas, pero al No ponga imaginar un pero, no ponga espacio, pero. no, claro, no debería poner el pero, ¿no? Pero si uno imagina un espacio, no sabemos lo que podría imaginar. Ah, eso es después, cuando un metafísico empieza a hacer sus cosas para pensar. Ya les he dicho antes, ¿no? Uf, yo tengo miles de objeciones para esto, pero son metafísicas, no son físicas. ¿Qué dice Gibran?
Sí, son metafísicas, magíster. Sí. Excelente. ¿Qué dice Neila Callesaya? Puede pensar en un espacio puede pensar en uno tridimensional, resulta natural. A ver, mira en su cuarto, a ver, voy a poner mi cama. Necesito tanto de ancho, tanto de alto y tanto de profundidad. Adelante. Yo creo, licenciado, que puedo imaginarme, ¿no? Un objeto tridimensional, pero uno cuadridimensional, tal vez como el compañero indica, no podemos imaginarlo, pero no comprobarlo. De acuerdo. Además, puede usted pensar en esto. Todos, ya les he dicho, en realidad Galileo no es un genio, simplemente está formalizando el sentido común, ancho, alto, etc. Velocidad relativa, obviamente, ¿no? Cuando yo estoy en un minibús, el otro minibús, pues tiene la velocidad respecto de la calle 6 de agosto, menos la velocidad de mi minibús, que es más lento. ¿Ha entendido eso, verdad, Neila? Que Ahorita me confundió, la licenciado. velocidad es relativa en Galileo. Sí, licenciado. En Galileo, si no hubiera Einstein, la velocidad es relativa cuando alguien se está moviendo. ¿Ha entendido? A ver, vamos con Camila Argote. Camila Argote ha entendido la relatividad de la velocidad en el sentido común o en Galileo. No está Camila. ¿Qué tal Adrián Callisaya? A ver, volvamos con Naila. Comprende la relatividad de la velocidad, que es un concepto elemental, ¿verdad? Me acaba de confundir, licenciado, hace ratito. A ver, es que eso es lo importante, eso es lo importante. Uno se confunde, uno empieza a pensar en el mito de Einstein, es el hombre más inteligente del mundo, prácticamente es un dios, y en realidad no es así. No es así porque este es un curso que analiza las cosas y ve que hay errores, por ejemplo, de redacción, y luego, además, estamos cerca de hacer una sociología del genio. ¿Ya? Las cosas se inflan. Usted conoce, ya como filósofa, Naila, que algunos héroes se inflan, ¿sí o no? Tengo una idea, licenciado. Se dice fulano de tal es un genial, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que le decía que sabía usted que la velocidad es relativa cuando hay móviles que se mueven unos respecto de otros. ¿Comprende eso? Sí, licenciado, esa parte comprende. Ya. Luego, pero resulta que la luz nunca se deja relativizar, entonces hay que relativizar el espacio y el tiempo. ¿Comprende eso? Esa parte no muy bien, licenciado. Si la velocidad es relativa, debería valer para todos, pero si la luz nunca se deja relativizar, hay que relativizar las otras variables, el espacio y el tiempo. ¿Ahora sí lo entiende? Ahora sí, licenciado. Bien, entonces no olviden para todos que las reglas de transformación que son complicadas, bueno, en eso confiamos en los físicos, no valen solo para la luz. O sea, que resulta que todos estamos sometidos a esa regla, ¿comprende?
Cuando usted toma un viaje a Europa y sus parientes se quedan en Bolivia y usted viaja mucho, digamos que es una azafata, a la larga va a ser más joven que sus parientes. ¿Comprende? Es para todos. Bien, entonces volveremos al texto. Enseguida vamos a hacer más. Me parece que han entendido el concepto preciso y ahora sí tenemos... ¿dónde estoy ahora? Lo que hemos aprendido es que uno tiene que pensar mucho porque se confunde. Eso es muy importante. La intervención de Naila ha sido muy buena. Me he confundido. Einstein se ha confundido y lo vamos a probar, ¿ya? Pero no en el experimento, sino en la redacción. Y lo vamos a probar aquí con Hawkins. Bueno, entonces ya saben que no es culpa de ustedes que no piensen, sino simplemente tomen el hecho simple. Espacio cuatridimensional. Oh Dios, qué cosa más difícil. Ni Hawkins ni Einstein lo pueden pensar. Solo y únicamente se afirma esto por la relatividad especial. El espacio y el tiempo van unidos, ¿correcto? No se puede decir tiempo sin mencionar el espacio y no se puede decir espacio sin mencionar el tiempo. ¿Comprenden? Porque el tiempo se acorta en la misma medida en que el espacio se agranda y el espacio se agranda en la misma medida que el espacio se acorta. Es verdad que, como filósofos decimos, los físicos exageran pues también, ¿no? Y dicen, caramba, lo sabemos todo y no respetan a los filósofos. Ahí sí estamos de acuerdo con la confusión de Naila. Pero les estoy enseñando y repitiendo cómo deben leer el texto. Miren, hay muy poca gente ya en nuestra clase. Muchos han dicho, caramba, qué complicado, yo no voy, Oroz es muy complicado. Pero están aprendiendo, ¿correcto? Están aprendiendo. Bien, vamos, el resto se puede entender, así que vamos a ir a el resto. Como hemos visto, las ecuaciones de Maxwell, caramba, Hawkins otra vez utiliza el viejo método de Albert-Houdin. Este es un texto, Historia del Tiempo, de divulgación de la física, pero divulgue pues bien, no sea una especie de puro Albert-Houdin. Einstein dijo esto, listo, explíqueme por qué. Usted menciona a Maxwell y no explica en absoluto por qué. Los físicos se han acostumbrado a decir esto es así como una especie de dictador. ¿Correcto? Yo, por ejemplo, ahora tengo este problema y lo comento y me preocupa mucho. Tengo este problema. Pasando a otro tema, pero para hacer la analogía. Leo y, bueno, vi en un canal argentino, en un canal latinoamericano, ahí en el cable, que la vacuna Sputnik 2 que hemos comprado y muchos docentes, la mayoría docentes y estudiantes, se han vacunado con Sputnik 1 y 2 y resulta que no está aprobada por la OMS.
la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, si no tiene ese visto bueno, poco a poco en Europa ya están exigiendo vacunación OMS para entrar a Europa. Resulta que ahora yo no puedo entrar a Europa, no puedo entrar a España. Y todo eso viene a ser porque Putin, que es el hombre de Rusia, simplemente dice, esa vacuna es buena y se acabó. No se duda de que es buena, pero tiene ciertos defectos que no han corregido. Entonces, resulta que si Putin dice algo en Rusia, es verdad. Un poco así, los físicos dicen, Maxwell dijo esto y entonces es verdad. ¿Por qué es verdad? Búsquelo en una enciclopedia. Por favor, explíqueme qué hizo Maxwell. Ahora están aprendiendo a leer un texto de física, ¿correcto? Hasta un punto razonable vamos a admitir que sí, claro, tampoco yo voy a saber todo lo que es un físico, por favor. Pero es que cuando voy al médico, el médico tiene que explicarme hasta cierto punto, pues, cómo funciona mi mal, si tengo un cierto mal. El resto no lo sabré, pero aquí no. Los físicos están empleando la manera ad verecundia. Maxwell es Maxwell, él lo dijo y se acabó. Más abajo, he subrayado, Hawkins menciona el experimento de Michelson-Morley, que no usa ondas como Maxwell, sino utiliza espejos. Estamos en el siglo XIX. Apenas es increíble que se haya medido la velocidad de la luz en el siglo XIX, pero busquen Michelson-Morley. Pero ya ven la tendencia de los físicos es justamente a decirnos así fue y usted lo acepta porque somos físicos, etc. Entonces voy a volver aquí. ¿Qué opina? Creo que la que estaba bien presente era, ¿qué opina Valeria? ¿Un físico dice una cosa y es verdad, sí o no? Hasta lo que hemos estado viendo hasta ahora, lo único verdad que podríamos asegurar es la ley de la gravitación de Newton, por eso lo estamos tomando como, bueno, nuestro principio ontológico también, ¿no? Pero lo demás, también Bueno, no usted se nos ha dicho, confunda, Valeria, me temo interrumpir. Hemos aceptado también los experimentos de Michelson-Morley y la teoría de la relatividad especial. El tiempo y el espacio son relativos, ¿ok? No solamente Newton, tiene que razonar bien. Pero lo que estoy diciendo es que los físicos exponen y a veces suponen pues que son famosos y no explican. Esos deberían explicar, Valeria. deberían, claro que sí, pero también hemos notado con los autores que estamos viendo que no tienen mucha pedagogía ni didáctica, ¿no? Para explicar las cosas, pero sí deberían, yo pienso que deben existir, ¿no? Pero precisamente los que estamos viendo les falta un poquito más. Excelente. ¿Qué opina Gibran? Deberían, ¿usted ha entendido el texto? Dice Maxwell. Entonces yo acepto Maxwell. Un filósofo no acepta nada si no es verdad. Entonces, cuando yo leo Maxwell, busco Maxwell en Hawkins y luego pues tipeo en mi Alexa, bueno, la famosa Alexa no es Alexa, ¿no? A ver, vamos a poner aquí. Les voy a poner en mí para que aprendan esto. Ahí dice, vamos, ¿cuáles son las leyes de Maxwell? Según Wikipedia, las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. Y así voy avanzando, ¿no? Entonces, la idea es que quiero formarlos en
ontología, empezando de la física, y por lo tanto no den por supuesto como la gente hace, ¿no? Al final resulta que si Putin dice que su vacuna es buena y le importa un rábano la OMS, estamos en un problema. Si Hawkins dice Maxwell es una autoridad, por lo menos dime pues un par de experimentos donde se haya probado eso. Y los experimentos es que otra vez le pregunto a esta Alexa, yo la llamo Alexa, ella no quiere llamarse Alexa, le pregunto cuáles son los experimentos de Maxwell y entonces me va a mencionar las leyes de Coulomb, Faraday, etcétera, la unificación, y al final, como dice Orosa, todo se reduce a que como un imán del refrigerador hay atracción y repulsión. Toda nuestra vida eléctrica en este mundo, luz, licuadoras, aparatos estereofónicos, toda la electricidad y la electricidad que hay entre el núcleo del átomo y el electrón, protones versus neutrones, funciona así, simplemente se sabe, pero no se sabe por qué, ¿comprenden? Es muy importante. Entonces, Orosa les explica a Faraday que cuando se juntan dos imanes con un campo eléctrico a su vez se produce en principio porque hay una solución de ácido sulfúrico con un cátodo y un ánodo, que son dos metales, y se produce electricidad, y nadie sabe más por qué. ¿Usted cree, Gibran Carrión, que esa explicación es útil? Bueno, a mi parecer creo que no es útil, pero los físicos piensan que sí. O sea, lo que yo les digo es que los físicos piensan que por mencionar un nombre, a veces se han explicado todo. ¿Es verdad o no? Yo creo que no, magíster. Perdón, no es verdad. No es verdad, no es verdad. Claro, no es verdad lo que, bueno, los físicos tienen su prestigio, ¿no? Maxwell es una... Le estoy preguntando y nos estamos confundiendo, como diría Camila Argote, pero pensemos bien. Yo digo, una vez más, Gibran, no estoy cuestionando en este curso jamás nada de lo que dicen los físicos. Estoy cuestionando su didáctica. Una cosa, deberían decir lo que hizo Maxwell, debería decir Stephen Hawking lo que hizo Maxwell, ¿sí o no? Yo creo que no. No, entonces dice que Maxwell descubrió la velocidad, comprobó la velocidad de la luz, y eso es todo. Yo creo que en vez de decir que es verdad solo porque tal lo dijo, deberían tratar de explicarlo mejor. Eso le estoy preguntando, pues me está diciendo justamente lo que yo la verdad espero. Me dice, sí, tendría que explicarlo, pero antes usted me dice no. Entonces, entendámonos. Lo que yo quiero decir es que cuando usted lea, va a leer primero Maxwell y luego Michelson-Morley, y entonces le va a preguntar a Hawkins, bueno, ¿quién hizo la prueba de la velocidad de la luz? Y le va a explicar, bueno, es un poco complicado, etcétera, pero deme ciertas pautas, ¿no? Hay un momento racional, pero en este caso, Hawkins solo está mencionando un nombre, Maxwell. ¿Está de acuerdo en que deberían explicarle un poco qué es Maxwell? Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir avanzando ahora porque es muy importante. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Qué gusto, aquí está Narda. Quisiera dar mi opinión. Adelante. Yo creo que la ciencia tiene un problema, no sé si corresponde utilizar el término,
pero un problema ontológico de tipo epistemológico, porque en primer lugar las herramientas que utiliza la ciencia para medir o para explicar los fenómenos de la realidad están limitadas por el mismo instrumento que las genera, que son el cerebro. Y la manera de pensar la ciencia es occidental también. Hay un tema ahí del pensamiento occidental que cree está enmarcado en un paradigma de pensamiento que dice que lo que la ciencia dice es verdad, porque además es lo único que busca, pruebas de verdad, y lo que no se puede probar no existe. Y al mismo tiempo, en el pensamiento occidental, que está muy basado en el desarrollo del conocimiento y en el avance y progreso del conocimiento, la misma gente, o sea, nosotros, digamos, como unos comunes mortales, entre comillas, tendemos a creer todo lo que dicen los científicos, porque la ciencia siempre tiende a decir lo que se cree que es la verdad, pero la ciencia no sabe lo que es la verdad, solo cree que sabe. La filosofía también tiene una obsesión con la verdad, ¿no? Y Yo eso le también puedo pedir que sea breve, Narda va a tener muchas más intervenciones, ¿ya? Pero me ya, veo obligado a interrumpirla. ya no está bien, Enseguida va a intervenir. ya, está bien, Uno, licenciado. Narda entiende lo que hemos hecho hasta ahora. La velocidad es relativa, eso por sentido común o por Galileo. ¿Entienden? Cuando uno se mueve, el otro que se está moviendo o es más lento o es más rápido, según cómo me esté moviendo, y todo respecto de alguien que esté en reposo. ¿Entiende eso? ¿A mí me pregunta? Sí, claro. Sí, por sentido común se entiende. La relatividad, usted preguntó la anterior clase, el nombre me parece muy raro. No era yo, le Pero cuento, no, licenciado. enseguida va a intervenir, Pero por no era favor. yo la que decía En eso, era una segundo. compañera, otra compañera por si acaso. Bien, entonces la teoría de la relatividad ya estaba en Newton, ¿no? Decía, hay velocidad relativa, pues, ¿no? Cuando uno, otra vez, cuando uno viaja en el avión, una persona va al baño y la persona se está moviendo lentito hacia el baño, pero respecto de la Tierra, imagínense cómo se vería esa persona yendo al baño. La velocidad es relativa, pero viene a poner Einstein y en la exposición de Hawkins que la luz no se deja relativizar, no se deja. Entonces hay que relativizar las únicas otras dos variables que hay en el problema, el espacio y el tiempo. Eso lo entiende Narda y bueno, esa es la única prueba que hay y es científica. Y entonces ahí viene lo que le digo. Eso es verdad. Todo su discurso acerca de que la ciencia es sociológicamente condicionada, es una construcción mental, no es verdad. La ciencia es verdad, ¿correcto? Pero ahora sí le estoy diciendo esto. No son muy didácticos los físicos, es verdad. Uno lee el texto y dice, qué lindo. Parece que nos estuvieran hipnotizando con que todo es verdad porque son físicos y que uno no tendría que pedir una explicación razonable hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Porque también al revés, cuando un físico quiere saber de filosofía, dice tonterías. Ahora sí me entienden, ¿verdad? Entonces, no diga toda la física está mal, no toda, sino que hasta cierto punto no son didácticos y abusan de su autoridad. ¿Qué opina ahora? Yo no he dicho que toda la física está mal. Perdón, entonces, corrijo lo dicho, ya es mi culpa, pero ahora diga su discurso sin estar a la defensiva. ¿Qué dice Es que yo no he dicho que que toda la física no es verdad. Yo he dicho que las herramientas de la física están limitadas para encontrar toda la verdad. Eso es lo que he tratado de decir. Yo estoy de acuerdo en que en los principios, por ejemplo, lo que Newton ha encontrado, claro que es verdad, porque se prueba.
Lo que se prueba es verdad, pero no es cierto que lo que no se puede probar no es verdad, eso es lo que digo. Eso es verdad, es la famosa falacia, ¿no? Si algo no se prueba, lo contrario tampoco es verdadero. Bueno, entonces, Narda, díganos, ¿es didáctico Hawking, sí o no? Eso es. Yo tengo un libro de Hawking que es El universo en una cáscara de nuez, y a medida que han pasado los años, Hawking, con la ayuda de otros intelectuales y físicos, es súper didáctico. Ha llegado a ser muy didáctico. Y está, o no muy en un sentido peyorativo, sino que Hawking explica, está tratando de explicar cosas muy complejas. El que no es tan didáctico es Einstein. Lo que pasa es que hablan también para ellos nomás muchas veces, ¿no? Y lo que ha hecho Hawking es tender el puente entre la gente común, entre los comunes mortales y los físicos. Y creo eso Entonces, se le agradece a Hawking. tiene la palabra Narda. ¿Qué opina del rosado que estoy compartiendo? ¿Lo entiende perfectamente? Creo que no, ¿verdad? Entonces, por Hay eso que me leerlo varias esfuerzo. veces, pero el ejemplo, los ejemplos que pone ayudan. Bien, no se vaya al ejemplo, vea el rosado. Ah, es que en el rosado también está el ejemplo, por eso también le decía. Bueno, Ah, sí. bien, vamos a avanzar un poco, ¿ya? Vamos a avanzar un poco porque es muy importante. Después de todo ello, entonces, aquí voy a empezar a hablar de los famosos conos de luz. Voy a empezar a ver. Me interesa esto por nada porque preguntó algo ahora sí. Como hemos visto, las ecuaciones de Maxwell predecían que la velocidad de la luz debería ser la misma cualquiera fuera la velocidad de la fuente, lo que ha sido confirmado por medidas muy precisas. De ello se desprende que si un pulso de luz es emitido en un instante concreto, en un punto particular del espacio, entonces conforme va transcurriendo el tiempo, se irá extendiendo como una esfera. Ahora sí, me acuerdo que, otra vez no quiero faltar a la verdad, tal vez creo que fue Narda o no, pero si un pulso sale, hace una esfera. O sea, va en todas direcciones, en las tres. Ancho, alto, se hace una esfera. ¿Correcto? Y a la velocidad de la luz. Bueno, no voy a decir. Pero luego, miren, por eso es que Orosa aclara. Quisiera que me valoren un poco sobre mi intento de ser didáctico, pero bueno, tal vez estoy cometiendo un problema de insistir, en fin, o no de expresarme bien. Bueno. Será como las olas que se extienden sobre la superficie de un estanque aunque se lanza una piedra. Las olas se extienden como círculos que van aumentando de tamaño conforme pasa el tiempo. Si uno imagina un modelo tridimensional consistente en la superficie, si uno imagina un modelo tridimensional consistente en la superficie bidimensional del estanque y la dimensión temporal, las olas circulares que se expanden marcarán un cono. No me digan que entonces alguien nos dirá, pero antes ha hablado de esferas y ahora está hablando de cono. ¿Cuál es el problema? ¿Entiendo o no entiendo? Por eso les digo, no estamos haciendo ni siquiera filosofía para cuestionar las cuestiones de los físicos, sino su didáctica. Esfera y cono. Bueno, veremos si se aclara. Las olas circulares que se expanden marcarán un cono cuyo vértice estará en el lugar y tiempo en que la piedra golpea el agua. De manera similar, la luz al expandirse desde un suceso dado forma un cono tridimensional en el espacio-tiempo cuadridimensional. Dicho cono se conoce como el cono de luz del
futuro del suceso, de la misma forma podemos dibujar otro cono llamado cono de luz pasado, el cual es el conjunto de sucesos desde el pulso de luces que alcanza el suceso dado. Bueno, ahora sí, yo apruebo a Hawkins. Miren, nos da un diagrama muy lindo, porque debo decir que la relatividad no se confunde, ¿no? Uno queda... Pero aquí hay una piedrita que en el agua, una ondita más grande, más grande. Pueden llenar su tina de baño y comprobar esto. Qué cosa más didáctica, qué cosa más bella, qué cosa más hermosa. Y ahora sí, este diagrama es el más sofisticado que hay para los famosos diagramas de relatividad, incluso física avanzada, cuántica, etc. Y está maravillosamente narrado por Hawkins. Ahora sí, Hawkins es maravilloso. Estoy muy feliz por poder explicarles esto, y esta vez Orosa coincide perfectamente con la didáctica de Hawkins, porque en el fondo Orosa siempre coincide con la teoría de Hawkins y Einstein. Bueno, los conos de luz futuro y pasado de un suceso P dividen al espacio-tiempo en tres regiones. Figura 2.5. El futuro absoluto del suceso es la región interior del cono. Bueno, ustedes ya han leído esto y ahí está. Cuando algo llega, lo importante es cuánto llega la información. La información llega con la velocidad de la luz. ¿Correcto? En el pasado hay hechos que nos están informando recién y en el futuro recién. Y luego no voy a ser muy detallado en esto porque sí es eso. Es la mejor didáctica de Hawkins para un diagrama que ustedes van a ver siempre. Y entonces quiero que recuerden que Orosa les ha explicado que es la mejor versión que tengo y es maravilloso. Si se ignoran los efectos gravitatorios tal como Einstein y Poincaré hicieron en 1915, es decir, hasta la teoría de la relatividad especial y no general, la general la vamos a ver, sí, después la vamos a ver en la próxima clase. Bueno, uno tiene lo que se llama la relatividad especial. La relatividad especial, una vez más, se reduce sencillamente a que la velocidad antes con Galileo era relativa. Ahora no, más bien el espacio y el tiempo son relativos. ¿Correcto? Bueno, lo que hemos dicho, lo que ustedes ya saben. Para cada suceso en el espacio-tiempo se puede construir un cono de luz, el conjunto de los posibles caminos luminosos en el espacio-tiempo emitidos en ese suceso, y dado que la velocidad es la misma para cada suceso y en cada dirección, todos los conos de luz serán idénticos y estarán orientados en una misma dirección. Otra vez. Alguien puede leer, pero antes habló de esferas y ahora habla de conos. Uno, la esfera es que la luz se va en todas partes y entonces hace una esfera que va avanzando, ¿no? A 300.000 kilómetros por segundo. ¿Verdad? Entonces, por muy detrás de la pila que yo esté en una linterna, cuando sale la luz, esa luz también me va a mandar hacia atrás, hacia donde está la batería. Y entonces va a ser una esfera. Pero en el diagrama, y no en la realidad, ahorita vamos a ver cómo él dice... A ver, vamos a ver. Me interesa que ustedes lean el texto y no. Aquí está, es subrayado. Lo que pasa es que yo...
Déjenme ver. Estoy comparando mi versión con la otra. Qué desgracia. ¿Por qué no puedo hacer? ¿Por qué no puedo estudiar? En mi versión es que yo tengo mi versión impresa. Aquí está. Hemos visto las ecuaciones de Maxwell. Sí. Ahí está, ¿no? Decía esfera. Ahora las otras dos dimensiones son ignoradas. Ahí está. Para este gráfico. La luz siempre es una esfera, ¿ya? No importa. Ni enciendo mi encendedor para un cigarro y se sale una esfera de luz. Pero para el diagrama se toma solamente dos dimensiones. El tiempo y una sola, la dimensión X, la coordenada X, la abscisa, ¿ya? Todas son ondas. Y ahí está, un suceso, enciendo mi encendedor, esa luz va a llegar a 300.000 kilómetros por segundo a todo el mundo. El sujeto que encendió su encendedor antes, recién me va a llegar. Y aquí entonces viene lo que hacemos rápido. Y aquí es lo mejor que tiene Hawkins. Pondremos este en azul claro. El resto es la región del espacio-tiempo que está fuera de los conos de luz futuro y pasado de P. Sucesos del resto que no pueden ni afectar ni ser afectados por sucesos en P. Por ejemplo, si el Sol cesara de alumbrar en este mismo instante, ello no afectaría a las cosas en la Tierra en el tiempo presente porque estaría en la región del resto del suceso correspondiente a apagarse el Sol. Figura 2.6. La figura 2.6. Bueno, ustedes la van a ver, ¿ya? Solo nos enteraríamos 8 minutos después, que es el tiempo que tarda la luz en alcanzarnos desde el Sol. Únicamente entonces estarían los sucesos de la Tierra en el cono de luz futuro del suceso en el que el Sol se apagó. De modo similar, no sabemos qué está sucediendo lejos de nosotros en el universo en este instante. La luz que vemos de las galaxias distantes partió de ellas hace millones de años. Y en el caso de los objetos más distantes observados, la luz partió hace unos 8.000 millones de años. Así cuando miramos el universo lo vemos tal como fue en el pasado. Entonces, qué maravilla, fíjense, Hawkins no dice los sucesos que están fuera de los conos, no dice no existen, dicen simplemente están fuera de influencia, porque no nos ha llegado y las fuerzas, cualquier interacción física, nada puede superar la velocidad de la luz, ni la fuerza, ni siquiera la gravitación. Lo vamos a ver en la próxima clase con el resto de este capítulo. Por lo tanto, resulta que los conos son entendidos. Y eso ustedes van a verlos en su formación académica como uno de esos diagramas tan complicados que solamente gracias a este curso con Orosa, y lo digo por didáctico, bueno, se aclara. Es muy sencillo. La información nos llega recién y ahorita no sabemos qué está pasando con el Sol. Quizás se ha extinguido el Sol.
pero solo nos vamos a enterar en 8 minutos. Y luego, lo más importante, dice, 8.000 millones de años hay estrellas y galaxias, bueno, estrellas dentro de galaxias, que tardan 8.000 millones de años en enviar su luz. Imagínense, cuando nos llega la luz de una galaxia muy lejana, hoy con los telescopios muy potentes, quizás ya se han extinguido, ¿correcto? Y entonces nos llegan recién, pero el mundo se forma por los conos futuro y pasado. Es muy importante porque Hawkins aquí es brillante y me parece maravilloso porque otros autores me han confundido terriblemente diciéndome, caramba, como usted no tiene ninguna interacción con el resto, elsewhere significa resto, elsewhere. Esas cosas no existen, eso dicen los exagerados. Que el mundo es subjetivo y sobre todo uniendo a esta teoría que todavía no tiene cuántica con la teoría cuántica. Entonces, siéntanse afortunados de pensar que Hawkins cuando dice el sol se apaga, en 8 minutos van a saber que se apaga, ¿correcto? Pero resulta que lo que está afuera, ¿verdad? El pasado, el sol hace 8 minutos envió su luz y nos llega en el presente, ¿correcto? Y en el presente, ¿el sol existe o no? Existe, pues, porque en 8 minutos en el cono del futuro me va a llegar la luz. O sea, el resto del mundo existe, aunque no me esté informando ahora. Esa es la maravilla de este texto de Hawkins. Ustedes pueden leerlo. He subrayado muchísimo. Bueno, como hemos hablado mucho, va a ser mucha teoría ponerles la teoría de la relatividad generalizada, que está también expuesta de un modo maravilloso en Hawkins. Hay mucha fórmula en Hawkins, digo, en la teoría de la relatividad generalizada, que se necesita mucha especialización, es muy difícil, pero por eso estoy yendo lento, estoy siendo muy orosa, muy repetitivo, para que ustedes realmente entiendan, ¿correcto? Ya han dicho, caramba, aquí dice eso, pero dice nomás y no me explica por qué. No me explica hasta cierto grado razonable donde yo pueda entender, donde pueda decir, yo he pasado un curso sobre esto y puedo entender y no solamente repetir. Hay muchos docentes, incluso doctores, que repiten y no tienen nada de fundamento. No han encontrado ningún detalle de deficiencia de exposición en los autores. Y no estoy utilizando autores técnicos, estoy usando divulgación, que es lo que nos corresponde. Entonces, ahí está. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, terminen el texto. La próxima vez voy a mandarles el examen y va a ser justamente para que ustedes a nivel divulgación puedan contestar. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciado, yo no tengo una pregunta, pero me he quedado cortada. ¿Puedo terminar de decir, porfa, lo que estaba pensando? Pero por favor, adelante. Yo no tengo intención de emitir un juicio categórico negativo acerca de la ciencia, porque yo creo en la ciencia, sé que lo que prueba es verdad, yo no niego eso, pero pero digo, ¿por qué no se puede cuestionar a la ciencia en sí, más allá de solamente cuestionar la didáctica? Sino, si Einstein hubiera tomado ayahuasca o si Hawking hubiera hecho viajes astrales,
probablemente podrían explicar de una forma más didáctica cómo es el tiempo. Hay gente que ha hecho viajes astrales. No, yo no puedo decir si es verdad o no es verdad, pero son experiencias que hay que admitirlas como ciertas en el sentido de que hay gente que las ha vivido y explican cómo es el tiempo. En el lenguaje humano tratan de explicar justamente esa cuatridimensionalidad del tiempo y el espacio, y lo explican. Es bien interesante. Eso yo nomás cuestiono de la ciencia, no digo que no sea verdad, sino hay muchos métodos para imaginar. Y el cerebro, mientras más se acostumbra, mientras más se abre, Ya mientras va a más tener otra vez es que más puede imaginar o no puedo ser conectarse didáctico si con no la la esencia de la interrumpo, realidad. Narda. Eso quería decir. Enseguida va a seguir. Está muy bien, ayahuasca, qué sé yo, chamanes, yo he practicado el chamanismo. Pero eso es filosofía, metafísica, ¿correcto? ¿Está de acuerdo en hacer la distinción? Eso Claro, pero digo, ¿por qué la siga, ciencia está siga, ya separada? no la Si uno un interrumpo. poquito a la espiritualidad, quizás pueda llegar más lejos en encontrar la verdad que pueda probar, ¿no? Ya, pero una cosa, Narda, también, vea que lo que están probando los físicos, pese a su mala didáctica, y estamos de acuerdo con usted, es verdad. Entonces quisiéramos que el que haga ayahuasca o viaje astral también pruebe de la misma manera, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que algún momento tendríamos que imitar a los físicos? Pero se ha cortado esta explicación que está haciendo. ¿Tendríamos que imitar a los físicos que en su pedazo de verdad sean la verdad o no? Hola. Bueno, entonces tenemos algunas dificultades de comunicación. Por favor, preparen sus preguntas la próxima vez. La próxima vez vamos a hacer solo examen. Voy a exponer la relatividad generalizada con un concepto. Es muy técnica y no se puede poner muchas más explicaciones. ¿Correcto? La deformación del espacio y del tiempo. Terminen de leer y traigan sus preguntas y les traigo el examen. ¿Ok? Entonces, sin más, me despido con ustedes. ¿Está bien? Sí, Hasta luego, Está bien, doctor. sí, Gracias. Ok. Hasta luego, magíster. Lean, les voy a mandar ahora el texto con los subrayados, ¿ya?